Muy buenos días, queridos jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia, asignatura biología. ¿Sí? En primer lugar vamos a definir qué son las biomoléculas. Las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en los organismos, ¿sí? Biomoléculas, ¿cierto? Son varios tipos de compuestos que forman a la materia orgánica, ¿cierto? Ahora, las biomoléculas tienen como base a los bioelementos, que se van a clasificar por su abundancia, ya habíamos visto esto, ¿cierto? Primarios, secundarios y oligoelementos o trazas, ¿cierto? Los primarios tenemos ahí el famoso CHON, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que estaban en la materia viva en una concentración de 96%, ¿no? Los secundarios tenemos ahí el fósforo, el calcio, el magnesio, el sodio, el cloro, el fierro, el potasio, que va a estar en 0,8%, ¿no? Los oligoelementos o trazas tenemos ahí al manganeso, el zinc, el cobre, el yodo, flúor, molibdeno, selenio, el cromo, el cobalto, que va a estar en abundancia de 0,2%. En realidad ustedes saben que hay un sinfín de elementos, ¿cierto?, que se encuentran en la tabla periódica, pero estas moléculas estos elementos son los bioelementos, es decir, que van a formar la materia orgánica, ¿sí? Ahora, clasificación de las biomoléculas. Tenemos ahí a las biomoléculas inorgánicas, ¿cierto? Luego a las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Las biomoléculas inorgánicas, uno de los criterios muy importantes es que no poseen el enlace entre carbono-carbono, ¿no? Excepto ¿quiénes? Excepto el CO2, el monóxido de carbono y los bicarbonatos, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes están aquí? Están el agua, las sales minerales, gases, ¿cierto? Ahora, las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas sí van a presentar enlaces entre carbono-carbono. Es más, el principal elemento, ¿cierto?, de las biomoléculas orgánicas viene a ser el carbono, ¿no? ¿Quiénes están aquí? Los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. El día de hoy vamos a trabajar básicamente lo que es las biomoléculas inorgánicas, ¿sí? El agua, las sales minerales y los gases. Continuando, las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas van a presentar un enlace covalentes y iónicos, ¿sí? No presentan enlaces entre carbono-carbono, excepto el monóxido de carbono y el dióxido de carbono y los carbonatos, ¿sí? Son simples, moléculas son simples y pequeñas. Van a presentar la característica de la polaridad. Aquí tenemos como primer punto al agua, ¿sí? El agua va a ser la sustancia más importante y química de la Tierra. Ahora, ¿cuáles son las propiedades del agua? Pues presentan un enlace covalente y dipolar. ¿Por qué presenta un enlace covalente? Si se dan cuenta, el átomo de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿cierto? El enlace que forman entre hidrógeno y oxígeno se le llama enlace covalente porque el oxígeno es un no metal y el hidrógeno de la misma forma. Entonces el enlace que van a formar va a ser covalente. Muy bien, ¿no? Si es que hablamos de un enlace iónico, esto se da, ¿cierto?, entre metal y un no metal, ¿no? Que no es el caso nuestro, ¿cierto? Ahora, ya les dije, presenta enlace covalente y dipolar. Dipolar, ¿por qué? A ver, aquí, la separación entre hidrógeno y hidrógeno, pues entre esta separación va a haber un ángulo. Este ángulo mide 104,5 grados, ¿sí?
Ahora, cada uno de estos átomos tiene una carga parcial positiva. ¿Ven? Entonces, cada uno de los átomos de hidrógeno tiene carga positiva, ¿cierto? Dos cargas positivas. Ahora, el oxígeno también tiene dos cargas negativas. ¿Ven? Entonces, dos cargas negativas más las dos cargas positivas de los dos hidrógenos me van a formar el dipolo, ¿sí? Dipolar, ¿sí? Dipolo, ¿cierto? Ahora, los átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104,5 grados, eso ya les dije, ¿cierto? Ahora, presentan puentes de hidrógeno. Si se dan cuenta, aquí tienen, ¿no?, una molécula de agua. Ahora, esta molécula de agua está unida a otra molécula de agua, ¿no? Pero entre molécula a molécula hay un enlace que les está uniendo, ¿cierto? A ese enlace se le va a llamar puentes de hidrógeno. ¿Ve? Puentes de hidrógeno. Ahora, gracias a esos puentes de hidrógeno es que existe la vida, ¿no? Porque si no existieran esos puentes de hidrógeno, las moléculas del agua jamás se hubieran unido, ¿no? No tendríamos ese líquido esencial importante en nuestras vidas, ¿cierto? El agua interactúa con muchas otras moléculas y está presente en elevadas cantidades en los seres vivos. Ahora, el agua va a representar un 65% a 75% del peso corporal en los seres vivos. Se va a solidificar a una temperatura de menos 4 grados centígrados, ¿sí? Ahora, el agua, por ser dipolar, ¿no?, va a ser un buen disolvente para disociar a los componentes iónicos en catión y anión, y los va a mantener separados, ¿sí? Ustedes saben que el agua es un disolvente universal, ¿cierto? El cual va a disociar a los componentes iónicos en catión y anión, ¿no? Catión, carga positiva, anión, carga negativa, ¿sí? A esto le vamos a llamar constante dieléctrica y solvatación. Aquí al costado ustedes pueden observar una imagen, ¿cierto? Tenemos cloruro de sodio, ¿no? La sal de cloruro de sodio, ¿cierto? Se va a disolver en el vaso de agua. Ahora esta molécula se va a disociar, ¿cierto? Se va a separar. Ahora, ¿cómo se va a dar esta separación de la molécula de cloruro de sodio de esta forma, ¿no? Tenemos aquí el sodio, que hay ¿no? Este sodio presenta cierta atracción, ¿no?, a los átomos del oxígeno de la molécula del agua. A esto se le va a llamar dieléctrico, ¿no? A esta separación que existe entre sodio y cloro se va a llamar dieléctrico. Igual, el cloro también, miren, si se dan cuenta, presenta una cierta atracción con los átomos de hidrógeno. ¿Ve? Entonces a esa separación lo vamos a llamar constante dieléctrica, ¿sí? Y ahora, el disolvente que les va a rodear se le va a llamar, ¿no?, solvatación. ¿Ve cómo lo rodea el disolvente del agua? Entonces a eso se le va a llamar solvatación, ¿sí? La otra característica sería por los puentes de hidrógeno que va a presentar el agua, ¿cierto? Habíamos visto en una diapositiva anterior que el agua, la molécula del agua, no estaba unida a otra molécula de agua por un enlace puente de hidrógeno, ¿sí? Este venía a ser un enlace entre átomos, ¿no?, de agua. Ahora, absorbe el calor sin elevar rápidamente su temperatura, ¿ve? Elevada capacidad calorífica. El agua, ustedes saben que hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? Ahora, tiene elevada tensión superficial por tener gran cohesión de las moléculas del agua, ¿no? Las moléculas del agua están tan unidas que hacen que haya una cierta fuerza, ¿no? Por ejemplo, este insecto está experimentando, ¿no?, con esta fuerza que ejerce el agua,
¿no? Aquí sí hay una tensión superficial, ¿no? Porque las moléculas del agua están tan unidas, tan comprimidas, que hace que este insecto no pueda vencer esta fuerza, ¿no?, de la tensión superficial. Ácidos y bases. La definición de ácido y base según Brownstein y Lowry, ¿ya? ¿Qué nos dice que es un ácido? Es la sustancia que va a donar iones, ¿no? Es la sustancia que tiene la capacidad de donar iones de protón, ¿sí? Ahora, la otra sustancia que acepta va a ser, ¿no?, la sustancia que va a aceptar iones de hidrógeno, ¿sí? El otro dona y el otro acepta. Entonces, el que dona, el que tiene la capacidad de donar, va a ser ácido, y el que tiene la capacidad de aceptar los iones de hidrógeno va a ser base. Ahora, el potencial de ion hidrógeno. El potencial de ion hidrógeno me va a medir, ¿no?, cuánto de ion hidrógeno se puede disolver en una sustancia química, un líquido, ¿cierto? Ahora, este término fue propuesto por Sorensen, ¿no?, para señalar el grado de acidez en una solución, el grado de acidez en una solución. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos un litro de agua, ¿ya? En un litro de agua químicamente pura, estamos hablando del agua destilada, ¿no?, ¿cierto? Porque es pura, neutra, ¿no? Ahora, esta agua pura y neutra tiene 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Ahora, este litro de agua se va a disociar, ¿cierto? Se va a disociar en iones protones y en iones oxidrilo, ¿sí? Ahora, va a tener la misma cantidad de 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7. Al final, 1 por 10 a la menos 7, ¿no? 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7 va a ser 1 por 10 a la menos 14, ¿cierto? Y si le llevamos esto al logaritmo de pH menos logaritmo de iones hidrógeno o al pOH menos logaritmo de oxidrilo, pues nos va a dar como resultado 14, ¿cierto? Entonces, 14, por eso la escala de pH tiene como máximo hasta el 14, ¿no? Es de 0 a 14. Y el medio, o sea, el 7, viene a ser neutro. No, aquí se encontraría el agua destilada como una sustancia neutra. Mientras más nos acercamos al 0, va a ser ácida, ¿sí? Si la sustancia tiene un pH menor a 7, ¿no?, va a ser una sustancia ácida, ¿sí? Entre más cerca esté al 0, va a ser más ácida, ¿sí? Ahora, si una sustancia se va acercando más al 14, va a ser una base, ¿no? Ahora, si va acercándose más, ¿no?, al 14, va a ser un alcalino fuerte, ¿sí? Un alcalino fuerte. Ahora, en nuestra vida diaria tenemos muchos compuestos, ¿no?, que tienen un poco más de alcalino o ácido, ¿cierto? Como por ejemplo el limón, ¿no? El limón estaría entre 7 a 0, ¿sí, no? Porque viene a ser una sustancia ácida. Ahora, el jabón estaría entre 7 a 14 porque viene a ser una base, ¿no?, alcalino. Amortiguadores, tampones o buffer. Los amortiguadores, tampones o buffer son disoluciones que van a regular, ¿no? Van a impedir los cambios bruscos del pH en el organismo, ¿sí? Ahora, ayudan a controlar la homeostasis. A ver si se recuerdan qué era la homeostasis. La homeostasis venía a ser el equilibrio interno, ¿cierto?, del pH fisiológico. Ahora, ¿cuáles son su clasificación? Tampón intracelular, ¿no?, dentro de la célula, los fosfatos, ¿cierto? Tampón extracelular, ¿no?, el bicarbonato, ¿cierto?, que va a ayudar, ¿cierto?, a regular. Tampón proteinato, la hemoglobina, ¿cierto?, la hemoglobina, la sangre, ¿cierto? Estos van a ayudar a controlar cuando hay un desequilibrio en el organismo,
¿no? Sales minerales. Las sales minerales son compuestos químicos que se disuelven fácilmente en el agua y se disocian en iones. Habíamos visto, ¿cierto?, en la diapositiva anterior que un cristalito de sal se había disuelto en un vaso de agua, ¿cierto? Entonces, cuando se disocia, se separan los iones, cationes y aniones, ¿cierto? En el ejemplo del caso anterior teníamos el cloro y el sodio, ¿no? Cloro, anión, y sodio, cation, ¿cierto? Se van a disociar, van a formar un electrolito, ¿cierto? Ahora, los iones extracelulares, a ver, que van a estar, los iones que van a estar fuera de la célula, ¿no? ¿Quiénes son? El sodio, ¿no? Tú sabes que fuera de la célula el ion más abundante viene a ser el sodio, ¿cierto? El calcio, el cloro y bicarbonato, son sales minerales, ¿no? Ahora, los iones intracelulares dentro de la célula. ¿Qué iones encontramos dentro de la célula? El potasio, el magnesio y el fosfato de dihidrógeno, ¿sí? Son los iones que vamos a encontrar fuera de la célula. Ahora aquí, a ver, este viene a ser de la diapositiva anterior, ¿sí? La escala de pH, ¿cierto? Ya les dije que había algunos alimentos, ¿no? Algunos compuestos que teníamos en nuestra vida diaria que eran alcalinos y también alcalinos y ácidos, ¿cierto? Ahora aquí, a ver, como ácido tenemos, ¿no?, acá al ácido más concentrado, lo tenemos aquí al ácido clorhídrico, ¿cierto? Luego el jugo gástrico, que viene entre 1,6, el jugo de limón, que es agrio, 2,4, de lluvia ácida, 2,5 a 5,5, vinagre gaseoso y naranja, la cerveza, 4,5, ¿no? Café negro, ¿no?, o té, 5. Se dan cuenta que ya se van acercando a una sustancia neutra, ¿ve? Lluvia normal, 5,9, ¿no? Agua pura, no, el agua destilada, 7, neutro, ¿cierto? Ahora, mientras se van alejándose más, van a ser más alcalinos, ¿no? Más bases. Entonces, ácidos y bases, ¿cierto? Entre más hidrogeniones tenga, ¿no?, la acidez va a ser creciente. Entre más oxidrilos o H's tenga, el compuesto va a ser más base, más alcalino, ¿sí? Por ejemplo, el agua de mar es 7,8 o 8,3, no, es un poco alcalino, ¿sí? El bicarbonato de sodio, 9, detergentes de fosfatos, 10,1, amoníaco casero, 11,4, jabón, 11,6, 12,1, limpiador de hornos, 13, ¿ve? Y el hidróxido de sodio, que es un alcalino, un concentrado alcalino, ¿no? Viene a ser el hidróxido de sodio, ¿sí? El más ácido, mira, ácido clorhídrico. Y el más alcalino, hidróxido de sodio. Ahora, el neutro, el agua. Ahora, regresando a las sales minerales, a ver. Teníamos sales, iones extracelulares y iones intracelulares, ¿sí? Ya está. Ahora, funciones de las sales minerales. A ver, ¿cuáles son las funciones fundamentales de las sales minerales? Van a formar estructuras esqueléticas de sostén o protección, ¿no? Como los invertebrados, conchuelas o caparazones, ¿no? Como el carbonato de calcio, ¿cierto? En los vertebrados, los huesos, ¿cierto? Ahí va a estar el ion calcio, ¿cierto? Componiendo a la estructura de los huesos, ¿no? Y también vamos a tener a la hidroxiapatita, ¿cierto? Que también va a ser un componente principal de los huesos, ¿no? Ahora, mantienen el equilibrio ácido-base, ¿cierto? Polaridad de
polaridad de la membrana, ¿no? Responsable de la presión osmótica, ¿cierto? El intercambio de líquido que se va a dar en la célula, ¿no? Entre sodio y potasio, ¿cierto? Impulsos nerviosos, a ver, el potasio y el sodio, ¿cierto? Ustedes saben que esto es muy importante, ¿no? Y se va a dar en el momento de la sinapsis, ¿no? Del impulso nervioso. Ahora, contracción muscular y cardíaca. Tenemos aquí al calcio, ¿no? Constitución química de proteínas. También va a constituir las sales minerales en las proteínas y en las hormonas. En las proteínas, la hemoglobina que presenta el fierro, las dos, ¿cierto? Es por esto que la sangre es roja, ¿cierto? Por la hemoglobina presenta el fierro, 2, ¿no? Las hormonas, tiroide que presenta yodo, ¿no? Que también está presente en el yodo, las sales minerales. Y la 5, la activación de algunas enzimas inactivas como apoenzimas. Ahora aquí les he mostrado un pequeño esquema sobre las sales minerales, ¿sí? A ver, dice, sales minerales, tipos, tenemos las insolubles y las solubles, ¿cierto? Las insolubles van a formar parte de las conchas y los esqueletos, el bicarbonato de calcio, ¿cierto? Les hablaba, las conchas y esqueletos, el calcio y la hidroxiapatita, ¿cierto? Ahora, solubles, disoluciones iónicas, tenemos a los cationes y a los aniones, ¿cierto? Cuando se disocia, cuando se disuelven en el agua, pues no se van a separar, ¿cierto? Cationes y aniones, cationes con carga positiva y aniones con carga negativa. Teníamos al ejemplo de cloruro de sodio, ¿cierto? Esto se disolvía en cationes, sería el sodio, ¿cierto? Y anión sería el cloro, ¿cierto? Se van a disociar. Mantenimiento de la concentración, ¿no? Todo esto es para mantener la concentración, la homeostasis, el equilibrio interno en nuestro organismo, ¿sí? Ese va a ser el fin. Los gases son moléculas inorgánicas que se van a encontrar en constante movimiento, rápido y desordenado. Esto tú lo experimentabas cuando inflabas tu globo, ¿cierto? Ahora, ejemplos, tenemos a los gases más importantes, el oxígeno molecular, el dióxido de carbono, ¿no? El oxígeno molecular, a ver, está en mayor concentración en el medio extracelular, es decir, fuera de la célula, hay mayor concentración fuera de la célula, ¿sí? Va a intervenir en el metabolismo. ¿Qué metabolismo? En la fotosíntesis y en la respiración. Tú sabes que la fotosíntesis y la respiración vienen a ser procesos muy importantes para la vida. La fotosíntesis, ¿cierto? Tú sabes que en la fase oscura la planta necesita respirar oxígeno, ¿no? Ahora en la respiración, tú al momento de inhalar estás inhalando oxígeno, ¿cierto? Y desechas ¿qué? El dióxido de carbono, ¿no? Es comburente, ¿cierto? Comburente es aquella sustancia que va a provocar o favorecer la combustión de otras sustancias. Generalmente el comburente siempre va a ser el oxígeno. Entonces es muy necesario como requisito principal de que exista oxígeno para que haya una combustión, ¿no? Tanto completa e incompleta, ¿sí? Ahora el dióxido de carbono. El dióxido de carbono viene a ser también uno de los gases más importantes, ¿sí? Va a participar en la fotosíntesis porque en la fase luminosa la planta necesita del dióxido de carbono, ¿cierto? Para crear este oxígeno. Va a participar en la respiración aeróbica y anaeróbica, ¿no? De la combustión, en la respiración aeróbica, anaeróbica de las células, ¿cierto? Por ejemplo, en anaeróbica vamos a formar, estas células van a formar la fermentación, ¿cierto? Que es un proceso muy importante. Ahora, también va a estar en la combustión, ¿cierto? Tanto el oxígeno molecular y el dióxido de carbono van a estar presentes en las reacciones de combustión, ¿cierto? Solamente que en el oxígeno molecular esta combustión es incompleta y en la combustión esta reacción es completa,
¿sí? Ahora está en mayor concentración en el medio intercelular, dentro de la célula, ¿cierto? Dentro de la célula. Ahora lo que se va, el fin es expulsar, ¿cierto? Este dióxido de carbono que se encuentra dentro de la célula, ¿no? Ese viene a ser el intercambio gaseoso, ¿no? Que se va entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿cierto? En el proceso de la respiración, tanto a nivel celular como a nivel del organismo, ¿cierto? Bueno chicos, nos vemos para la próxima clase, cuídense, bye.